Estamos aquí nuevamente, este es el segundo podcast de la colectiva Actoras de Cambio como parte de la campaña Abrir Caminos de Libertad y Armonía para mujeres y niñas, es nuestra justicia. Pues queremos darles la bienvenida a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, pues darles la bienvenida y estamos muy agradecidas de que estemos aquí. Pues hoy es este es el segundo podcast de esta serie que vamos a hacer, serán 4, ¿verdad? Y entonces queremos con este material poder profundizar, poder sentir, poder hablar, poder dialogar con varias cómplices de la colectiva sobre este mensaje de la campaña que la verdad pues nos gusta mucho y por eso lo compartimos. Es las sexualidades en armonía, las vivimos volviendo a nosotras, tomando decisiones y eligiendo con responsabilidad amorosa sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y es a partir de ese mensaje que vamos a desglosar diferentes materiales y uno de ellos son esta serie de podcasts. Entonces el día de hoy tenemos a 2 amigas, 2 cómplices, a 2 mujeres que queremos mucho en Actoras. Una es la diseñadora principal de la campaña y ha hecho las maravillas de ilustraciones, pero queremos dejar el espacio para que ellas se presenten. Entonces, si pueden presentarse para... Bueno, hola, mucho gusto, mi nombre es Suseli Pulugio, soy Maya Quiché, hago parte de la campaña de Actoras de Cambio a través de las ilustraciones, soy ilustradora y trabajadora social, mucho gusto. Gusto de conocerlas y verlas y estar cerca, platicando y encontrándonos. Mi nombre es Claudia Acevedo, soy afromestiza y me dedico a hacer sanación afrocentrada y sanación con todos los vínculos entre mujeres. Y bueno, de ahí nace mi complicidad tan cercana con Actoras de Cambio y me siento honrada de estar aquí y alegre además, ¿verdad? Como empezar a hablar o profundizar, más bien no empezar, pero profundizar en las sexualidades, en qué pasa con las jóvenes, qué pasa por nuestros cuerpos, qué pasa por todos lados, ¿no? Entonces, estoy feliz. Gracias. Gracias a las 2 por estar aquí. Y así como mencionaba Claudia, pues este podcast está lo hemos sentido y pensado especialmente para las jóvenes, para las adolescentes y también también para las adultas, ¿verdad? Porque queremos hablar sobre el autoconocimiento de nuestros cuerpos y qué significa, ¿verdad? En el sentido de tanto nuestra responsabilidad para el cuidado de nuestros cuerpos, también qué significa cómo generamos las condiciones con los recursos que tenemos alrededor para que eso suceda, ¿verdad? Y también, digamos, en el sentido de el autoconocimiento cuando tenemos cierta información, qué hacer con esa información, ¿verdad? A quién se la compartimos, si se la compartimos a alguien o no, si no la guardamos a nosotras, si hacemos investigación, si pues en ese camino es que vamos a hablar en esta hora que tenemos y pues queremos invitarles que en la plataforma en donde ustedes lo vean pueden dejar ahí sus preguntas que pues mientras vamos posteándolo, nosotras también responderemos a las preguntas, ¿verdad? Entonces, pues queremos empezar con esta pregunta, ¿qué significa para ustedes y sus visiones del mundo? Y ahí pues se pueden desarrollar, digamos, desde dónde parten, aunque las dos ya lo dijeron, pero si pueden desarrollar un poquito sus visiones del mundo, el autoconocimiento en relación a los cuerpos, ¿qué significa? ¿Verdad? Si quieres, empezamos con Claudia. Muy bien. Bueno,
Yo creo que primero es importante hacer un análisis de en qué territorio habitamos, ¿verdad? Y habitamos en un territorio profundamente conservador, ¿verdad? Un territorio profundamente represor de las emociones, ¿verdad? Y represor de cualquier cosa que se salga de la olla, ¿verdad? Entonces, creo que es importante mencionar eso porque cuando hablamos de cuerpo y sexualidad, también hablamos de cómo desactivar, ¿verdad? Como todas estas cosas que se detonan alrededor de salirse o de empezar a sentir o de empezar a percibir y reconocer desde esos lugares las emociones. Eso es muy importante, ¿verdad? Como en un contexto donde no se habla de sexualidad, donde la sexualidad es mala palabra, donde las jóvenes y los jóvenes, bueno, y toda la gente decimos sexualidad, el sexo, así como todo así en cuchu, 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 todo así susurrado. Es importante decir que atravesar el proceso para saltar de ahí es una valentía, ¿verdad? O sea, como es de valientes como hacer el ejercicio de hablarlo, de explorarlo, y de explorarse a sí mismas, ¿verdad? Como empezar a tocar el cuerpo, empezar a abordar lo que siente este cuerpo, cómo este cuerpo se percibe, pues, todas las cosas, cómo este cuerpo se erotiza, cómo este cuerpo se vincula con la vida, ¿verdad? O sea, este ejercicio es un ejercicio con mucha valentía y también es un ejercicio con mucha soledad, ¿verdad? Suele ser con mucha soledad. Entonces, por eso es la importancia de poder como abordarlo y platicarlo y cómo atravesar eso en acompañamiento. Por eso estoy tan feliz de que se hagan este tipo de cosas, porque empezar a explorarse, a sentirse, sí, es un ejercicio que debiera de ser más acompañado, más dialogado, más en complicidad, ¿verdad? Como más con cómplices, con amigas, amigos, amigues, ¿verdad? Como hacer esta conexión, y eso yo creo que es como un primer paso, ¿verdad? Para abordarlo. Y luego, pues, la conexión con el cuerpo y la sexualidad es como una que debiera ser desde un lugar con mucha información, una que debiera ser desde un lugar con la posibilidad de sentirse, ¿verdad? Y no con el yugo de como todas las normas y todas las cosas que nos ponen encima, ¿verdad? Sino al contrario, como ir sacando todas esas. Y por eso es tan importante vincular como la sanación con la sexualidad en términos de desmontar todas las emociones que nos genera, ¿verdad? De tocar el cuerpo, la culpa, por ejemplo, ¿verdad? Como la culpa de, ay, me estoy tocando, ¿qué estoy sintiendo? ¿Verdad? Como toda esta como acumulación de emociones y todo lo que nos generamos física y emocionalmente, también es un punto para que necesitamos abordar y ponerlo en la voz pública, digamos. Yo cuando pues empezábamos como a leerla o cuando escuchaba la pregunta del autoconocimiento, me refiere al hecho de hablar de autoconocimiento, inmediatamente es hablar del cuerpo, ¿no? Y hablar del cuerpo está vinculado implícitamente la historicidad que ha atravesado nuestros cuerpos. Y me lleva también a pensar cómo el autoconocimiento nos llega a nosotras desde la patología, ¿no? Desde la enfermedad, qué nociones tenemos de este cuerpo que habitamos a partir de los dolores, ¿no? Ya sea heredados, históricos, y que empezamos a tener noción de este cuerpo, de lo que sentimos, siempre desde emociones y situaciones no tan agradables, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que yo vi mis riñones, porque empecé como a tener nociones de enfermedad, digamos, en el cuerpo, me causó mucha emoción, tristeza, ahorita no encuentro como la palabra para nombrar lo que atravesó, porque pocas veces tenemos noción todo lo que habita, ¿no? Más allá como de lo biológico, que sabemos que estamos conformados por órganos, que estamos conformados por huesos, también cómo hacemos noción que esto que habita dentro de mí me funciona para estar plena en el espacio donde vivo, ¿no?
Y entonces, que muy pocas veces, como lo decía Claudia, nos enseñan a reconocerlo desde la alegría, desde el placer que se nos refiere estar vivas, ¿no? Sino más bien como lo complicado que suele ser dentro de un contexto tan atravesado por violencias, no solo actuales, sino históricas. Y que el autoconocimiento sigue siendo un reto a partir de que no nos llega las nociones desde la autonomía, desde el placer, desde la libertad. Hablar de cuerpos históricamente ha sido desde la mirada de los otros, ya sea como desde esta mirada del saber científico, que es como siempre la enfermedad, o como vemos los cuerpos, cuando decía Claudia de la sexualidad, siempre nos hablan de enfermedades de transmisión sexual, o infección, de las ITS, ¿verdad? Pero nunca nos hablan del placer que podemos sentir a partir de habitar la sexualidad, explorar la sexualidad, y cómo esto nos permite también entender cómo funcionan nuestros sentires, nuestros órganos en sí mismos, cómo tener noción de mis órganos pélvico internos que existen, cómo los puedo nombrar, ¿no? Porque todo ha sido desde el silencio, todo ha sido desde la censura, y que, claro, como ya lo vengo diciendo, como tiene que ver con procesos históricos que atraviesan los cuerpos, pero que las mujeres jóvenes, las generaciones también anteriores a nosotras, venimos enfrentándonos a esta censura, ¿no? A través de nombrarlo, posicionarlo, reivindicarlo, no desde esta patología de la enfermedad, sino desde la plenitud, desde la alegría, desde cómo tenemos nociones de las emociones que habitamos, y cómo esto también nos puede servir para tener mayor interpretación, o tener mayor noción del espacio que habitamos, porque el autoconocimiento sí implica una revisión interna, una noción, una introspección individual, pero también es colectiva, ¿no? Porque si entendemos nuestro cuerpo como una interrelación, como ecosistemas, entendemos cómo funciona también nuestra comunidad, y cómo son cuerpos vivos también. El agua, la tierra, las semillas, son cuerpos que habitan al igual que nosotros en ese plano, en ese contexto físico que es la comunidad. Sí, y yo creo que esa conciencia de autoconocernos, así como mencionan, también nos da la posibilidad de tener el conocimiento de cómo funciona, o cómo están, o cómo existen todos los demás seres vivos, y la complejidad que eso significa. Y entonces ahí es donde hacemos un vínculo con el cuidado de la red de la vida, ¿verdad? De poder conocer, o de estar conscientes de cómo funciona los cuerpos, también nos ayuda a poder conectarnos y poder decidir qué prácticas o cómo queremos vivir, ¿verdad? Por ejemplo, en el sentido de la alimentación, ¿verdad? En el sentido de cuidar el agua, porque necesitamos cuidar el agua, porque qué agua es la que tomamos, o qué agua es la que recorre ahora la tierra, o qué agua es la que va en los ríos, qué hace las personas para que el agua esté como esté, entre muchas cosas más, ¿verdad? Entonces ahí hay unos hilos que nos comunican, o que nos conectan con todo el entorno, ¿verdad? Y yo creo que eso, quería preguntarles, digamos, ¿qué ha significado para ustedes el autoconocimiento, digamos, en su práctica, ¿verdad? Y cómo empezaron a hacerlo, porque yo me recuerdo la primera vez, por ejemplo, que, pues como tú dices, Suseli, que llega el autoconocimiento cuando está desde lo patológico, ¿verdad? Porque yo también empecé por problemas que tenía en la matriz, en vez de empezar por conocer cómo era el ciclo menstrual, por ejemplo, ¿verdad? Que me hubiera encantado conocerlo a los 11 años, cuando me vino la menstruación. Fue a partir de los dolores que sentía que fue que empecé a conocer, ¿verdad? Entonces quería preguntarles cómo en su cotidianidad, cómo empezaron con el autoconocimiento, y ahora también cómo lo viven, ¿verdad?
Bueno, yo creo que autoconocimiento está también como muy vinculado con la autodeterminación y con darnos autoridad, ¿verdad? A nosotras mismas. Y yo creo que esas como son claves porque en mi experiencia, o sea, yo creo que es una cosa de estas edades más, cuando yo era jovencita, preadolescente, yo me recuerdo tocándome, ¿verdad? O sea, tocándome, sintiéndome, explorándome, y me acuerdo que aunque no me acuerdo de la represión per se, ¿verdad? Alrededor de este tocamiento y esta exploración, sí recuerdo la culpa, ¿verdad? Entonces, sí estaba implícita la represión, ¿verdad? Como no recuerdo que mi mamá me diga, Claudia, no se toque, ¿no? O sea, no me recuerdo de eso, ¿verdad? Pero sí me recuerdo de la emoción que era la culpa. Entonces, en mi proceso de exploración y de explorar cómo desarticular la culpa, para mí era reconocer mi sexualidad, ¿verdad? Y reconocer, bueno, yo me reconocí lesbiana, para mí eso fue como ¿verdad? Como ahí vincularme con la autodeterminación y vincularme con darle autoridad a lo que mi cuerpo sentía, cómo lo sentía, la exploración, ¿verdad? Como al vínculo con la vida. Yo creo que eso para mí era maravilloso porque eso fue después de la adolescencia, obviamente, fue como a los 21 años, y yo pensé, sí, o sea, es ahí cuando una se vincula, ¿verdad? Como en el reconocimiento de esta conexión con el cuerpo, conexión con la sexualidad, y eso es muy complejo, ¿verdad? Y más en ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando de hace 30 años, ¿verdad? Y eso es muy complejo en contextos como el nuestro. Y yo creo que muchas cosas han cambiado, ahora hay mucha agua ha pasado por estos territorios, y esta vinculación que yo creo que la conexión con el cuerpo no necesariamente es como todo es en la red de la vida, ¿verdad? Como la conexión con el cuerpo debería de ser, claro, pero no lo es, ¿verdad? No lo es porque y justo las redes de la vida también son profundamente heterorreales, ¿verdad? Y también son profundamente como esclavizantes en un sentido para las mujeres. Yo creo que es también como interpelar qué es lo que estamos generando y cómo se está creando y regenerando como todas estas posibilidades de vincularnos a cuerpos distintos, ¿verdad? A emociones distintas, a conexiones distintas, ¿verdad? Porque no todos los cuerpos son iguales, ¿verdad? Y no todos los cuerpos sentimos como sentimos, y no todos los cuerpos exploramos como lo exploramos, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con la historia, ¿verdad? Con la historia personal, pero también y eso es parte del autoconocimiento, ¿verdad? Como cómo nos vamos conociendo, cómo hacemos un proceso para no ponernos más dogmas, ¿verdad? O más deberes ser, ¿verdad? Sino ponernos también como en la libertad de cómo siente cada cuerpo y cómo siente cada pues la disponibilidad que tiene cada cuerpo, ¿verdad? Y cada persona. Bueno, yo en mi caso quizá hablar como desde 4 elementos del autoconocimiento que como he ido identificando. En primera, la noción de la oralidad, ¿no? Que va desde cómo se interpreta lo que en la colectividad o en lo familiar se tiene, ¿verdad? O sea, el hecho de reconocer que aparte de hablar de autoconocimiento implica hablar de cuerpos, como ya lo había mencionado, pero hablar no solo de mi cuerpo, ¿no? Sino hablar del cuerpo que habita en la comunidad. Y en el caso como muy cercano mío es de que siempre hubo nociones como desde relatos del cuidado del agua, ¿no? Porque es un cuerpo que tiene vida. Y entonces desde esta noción como elemento o este elemento oratorio que para mí, ya con muchos años, ya tal vez de niña no lo nombraba así, pero que sigue siendo como un elemento muy importante
en la defensa del territorio, ¿no? Como desde las analogías, desde los relatos como pareciera míticos, ¿verdad? O mágicos, de lo que lo interpretaba como el pájaro de la lluvia, cómo se cuidaba por qué era el maíz, desde qué elementos se cuidaban, o desde qué elementos se cuidan. Más bien el centro de esas nociones oratorias siempre era el cuidado, ¿no? Y por qué para mí es importante hablar de estos relatos orales, porque hablaban de cuerpos, ¿no? Hablaban de cuerpos vivos que quizá dentro de una noción, como lo hablan muchas académicas cachiqueles, de la noción del uno, que pareciera que lo único vivo es lo humano, ¿no? Cuando dentro de la noción o los saberes indígenas, las nociones de mi abuela en este caso, era de que el agua tiene vida, ¿no? Y que con eso misma había que tener un cuidado a eso. Y desde la memoria, ¿no? Que lleva implícitamente este relato una vinculación a la memoria y a una insistencia de no olvidar, ¿no? O no olvidar este otro cuerpo que existe. Lo otro del autoconocimiento podría hablarlo como desde la institucionalidad, que es desde el Estado, ¿no? Como este aparato a través del Ministerio de Educación domestica los cuerpos conforme a este saber único, pareciera, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres, que es lo único, ¿no? Ahí te enseñan el hecho de los seres vivos, los seres no vivos, y ahí te dicen que lo que no se mueve no tiene vida, ¿no? Y en la noción del saber comunitario, el saber indígena, llamémoslo así, hay una noción de que la piedra tiene vida porque tiene una función importante puede servir como tenamaste dentro de la cocina. O sea, hay un reconocimiento desde este otro saber en la institucionalidad, y este aparato no existe eso, ¿no? Es más bien en el hecho de domesticar tu cuerpo para la reproducción. Nunca te hablan desde otra posibilidad, ¿no? Sino existe únicamente esto, y este debe ser sobre todo recae en el cuerpo de las mujeres, estos roles de género, las imposiciones de ser madre, y no te dan la posibilidad, no te construyen desde la autonomía, desde la libertad de poder elegir ser. Y pues también desde atender como estos dolores de alguna manera, ¿no? Como tener noción del autoconocimiento, de lo que habito a partir de las enfermedades, a partir de lo que me duele, que como lo vuelvo a repetir, ya sea individual o lo heredado, porque está también vinculado, pero desde estas otras nociones reconocí como desde pequeña como mi recorrido, más bien como esto ahorita que estoy adulta, lo reconozco como desde estos lares, desde estos lugares, pero que ahorita tengo como otras herramientas para poderlo reivindicar desde otro lado, ¿no? Desde la alegría, cómo reivindicar nuestros cuerpos. Si bien la historia nos ha contado que sobre todo las mujeres indígenas racializadas han atravesado por situaciones en que los cuerpos se han domesticado, se han situado en una noción como solo de servidumbre o servir al otro. Ahorita lo reivindico como desde otro lugar, como más desde la alegría, más como desde el placer, pero también el placer que implica, y desde la alegría que implica que mi entorno también esté bien, ¿no? Porque si hablamos como nuevamente de esta interrelación, yo para estar bien, también mi entorno necesita estar bien, porque mi entorno se relaciona con lo que como, con lo que bebo. Si el agua está enferma, si el agua está contaminada, mi cuerpo también se va a deteriorar, porque no es una cuestión solo de yo ajeno a mi entorno, sino cómo me construyo también en red con lo que está con los otros cuerpos, ¿no? Que es las semillas, el agua, la tierra. Si no hay tierra para sembrar, ¿qué implica para nuestros cuerpos eso? Si no está creciendo la milpa, si no está creciendo el frijol, ¿qué implica eso para mi cuerpo, no? Entonces, el autoconocimiento para mí no es solo lo de individual, yo como persona, sino como cómo yo me interrelaciono con mi entorno, con las otras personas, y cómo desde ahí construyo este otro saber, ¿no? O lo reivindico también. Pero sí, el autoconocimiento y cómo implica para nosotras ha sido como desde esto, ¿no? Desde el reconocimiento de la oralidad, la institucionalidad, los dolores, y cómo puedo yo tomar todo eso para poderlo revertir, ¿no? Cómo generar una contranarrativa, una contrapráctica a eso que me han enseñado a ser,
para poder enfrentar esas violencias que cotidianamente pues no nos salvamos nosotras, sobre todo con cuerpos feminizados, con cuerpos como racializados, y que eso implica, ¿no? Y sobre todo, como lo decías, como para las juventudes, es el hecho de poder tener, bueno, creo que hay muchas apuestas, unas desde la institucionalidad, que le han apostado a la presentación de iniciativas para que en las escuelas haya educación integral en sexualidad. Creo que eso es una posibilidad. Hay muchas otras que se construyen desde lo colectivo, desde las nociones y los territorios que existen. También el hecho de recuperar y reivindicar los saberes de los idiomas, cómo interpretamos la menstruación desde el idioma, qué recursos utilizamos para poderlo tratar, cómo hablamos de sexualidad desde estos territorios, y cómo también hay trabajo colectivo, comunitario, en que yo hace unos meses tuve la posibilidad de compartir con compañeras de Sololá, y me decían que ellas utilizaban como su radio comunitario para poder hablar de estos temas, ¿no? Desde el consentimiento, desde el respeto al cuerpo, desde cómo las niñas también pueden hablar de, digamos, porque la sexualidad es tan amplia, es tan amplia en términos de cómo concibo yo el placer de poder comer algo, y si lo situamos un poco más como concretamente, es el hecho de que si yo quiero comerme un elote rico, tengo que tener tierra, ¿no? Y para tener si quiero tener tierra, lo tengo que cuidar. ¿Qué tengo que tener para poder comerme ese elote? Como todo el proceso, no solo como el producto en sí, sino cómo pensamos lo que me estoy comiendo como un proceso colectivo también. Entonces, me parece como bien importante este hecho, reconocer las diferentes formas en las que se explora, se reivindica y se construye proyectos, iniciativas, para que hablar de sexualidad no sea tan complejo, ¿no? Aún en estas condiciones políticas que tenemos, siguen habiendo esfuerzos que quizás no tienen como muchos recursos, o no se digan como en todos los espacios, ni tengan como la mayor proyección y el foco, pero que están ahí, ¿no? Que están perviviendo con el hecho del conocimiento, del saber sembrar, el saber tener, cómo disfruto yo del agua que cuido, ¿no? Cómo disfruto yo de la semilla, del proceso y el elote que estoy cuidando en mi territorio. Eso también tiene que ver con la sexualidad, porque tiene que ver implícitamente también con lo que como y cómo mi cuerpo también está bien en los espacios, ¿no? Sí, y yo quiero resaltar esto, el vínculo que hacen las dos sobre el autoconocimiento con la autodeterminación, ¿verdad? Y cómo, digamos, hacemos ese ir y venir de lo individual, colectivo, colectivo, individual, y es una dinámica, pues, como espiral, ¿verdad? De diferentes ondas, ¿verdad? Yo lo siento como de ondas, no lineal, sino más bien como circular. Y cómo este ejercicio, que como ustedes pueden escuchar, es sumamente complejo, ¿verdad? Pero no de complejo, de difícil, sino siento yo que es profundo y de largo aliento. Sí. O sea, que puede abarcar toda la vida, ¿verdad? Entonces, que también a veces nosotras como como el capitalismo es de todo rápido, más bien es de paciencia, de disfrutarlo, ¿verdad? Porque el autoconocimiento como la autodeterminación son decisiones que se toman probando y ensayando qué es lo que digamos, los caminos que queremos tomar, ya sea caminos ancestrales o abriendo nuevos caminos, ¿verdad? O como vos decís, rompiendo, poniendo una valla o como cemento para parar ese camino de represión que viene, para abrir un camino de más armonía y más equilibrio, ¿verdad? Y entonces ahí preguntarles, digamos, qué experiencias o cómo, tal vez como un poco más de consejos sobre
¿cómo hacemos para definir la autodeterminación? Porque lo hemos escuchado, lo escuchamos, digamos, desde los pueblos originarios, de los pueblos negros, escuchamos la palabra autodeterminación y me gusta pues, cómo nosotras en Actoras la vinculamos también con la autodeterminación de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, digamos, por ejemplo, si hay alguien que no ha tenido, no tiene esta conciencia y le gustaría, ¿qué consejos le darían ustedes para poder empezar a abrir ese camino, ¿verdad? Camino de la conciencia de la autodeterminación colectiva e individual. Sí. A mí me encanta cómo lo dijo Suseli, porque yo creo que es quitar del lugar de lo divino, ¿verdad?, a la sexualidad. Es decir, cómo está concebida, ¿verdad?, como la concepción en términos de como que fuera un ejercicio divino y como por generación espontánea, ¿verdad? Y eso como lo quita de cuerpos concretos, ¿verdad? Entonces, como hablar de este camino de sembrar la semilla, así como lo contaba Suseli tan bonito y además tan importante, ¿verdad?, en la reconstrucción de la autodeterminación, es también como quitarnos este peso de concepción, ¿verdad? Desde el hecho de cuando fuimos concebidas, ¿verdad? Desde el hecho de quitar el peso de lo divino, porque eso está vinculado con la religión, ¿verdad? Y entonces cuando está vinculado con la religión no somos autodeterminantes, ¿verdad? No nos autodeterminamos y no nos integramos a nosotras mismas desde nuestro cuerpo y la conexión con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ¿verdad? Como no tomamos la integralidad de todo lo que somos y de todo lo que conlleva, como decía Suseli, la sexualidad. Yo sí creo que es importante como cuando empezamos el camino de autodeterminarnos, ¿verdad?, y de tomar autoridad de quién somos, es, por un lado, tener la sospecha, ¿verdad?, de todo lo que nos dice el mundo, de lo que hay afuera, pero también tener la posibilidad de intercambiar herramientas con otros, ¿verdad?, con quien nos vinculamos más afectivamente, con quien nos vinculamos políticamente, ¿verdad?, y con quien nos vinculamos en el ejercicio de la construcción de las sexualidades. Es también como poder tener esta posibilidad de interpelar todo lo que nos han dicho sobre el cuerpo, la sexualidad, lo que nos han dicho también del deber ser, de lo que nos genera culpa, lo que nos genera, ¿verdad?, como ir quitando como las capas de la cebolla para poder dialogar conmigo misma, para poder hacer que mi cuerpo, hacer que me pueda autodeterminar, ¿verdad? Sí, yo creo que son procesos, ¿verdad? Procesos muy profundos y procesos muy, como cuando las feministas dijeron en los 70s, lo personal es político, ¿verdad? O sea, como es un camino de ir y venir en términos no solo de lo individual a lo colectivo, sino también el ejercicio de que estamos vinculadas a esta red de la vida, pero también necesito ver cuál es mi energía vital en esta red de la vida, ¿verdad? Así como cuál es mi aporte en esta red de la vida, ¿verdad? Y entonces ahí voy a entender cuál es mi autodeterminación también, ¿verdad? Como cómo me expreso yo en esta red de la vida, ¿verdad? Y cómo mi energía, mi conexión con esta red de la vida se expresa también, ¿verdad? Es un ejercicio es un ejercicio de ir y venir, y es de entendernos y de entendernos a nosotras mismas, ¿verdad? Y tener la capacidad de explorar, de ir a la raíz, como a la raíz de dónde viene la imposición sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, pero también a la raíz, y bueno, muchas veces se utiliza este término de la radicalidad, ¿verdad? Pero, y la radicalidad ciertamente tiene que ver con ir a la raíz, ¿verdad? Y la raíz de quiénes somos, ¿verdad? Y quiénes somos en esta red.
Yo creo que para alcanzar la autodeterminación no hay un solo camino, ¿no? Sino justamente es el hecho de poder identificar desde qué lugar se me hace más habitable, más placentero recorrerlo, ¿no? Entonces, la autodeterminación lo veo más bien como un proceso quizá largo, complejo también, porque entre el ir y venir, el aprender a hacer, creo que debe ser como lo fundamental. Sobre todo que lo que decía Claudia, para poder alcanzar la autodeterminación o la autonomía en sí de nuestros cuerpos, nos invita a cuestionar como lo que hemos aprendido desde pequeñas, ¿no? Desde el hecho de, también crecimos bajo una lógica institucional de educativa, ¿no? Entonces, también cómo convivimos con estos aparatos ideológicos como la iglesia, la escuela y aún ahorita con los medios, ¿no? Cómo hacemos un filtro de todo lo que nos llega para nosotras saber qué nos hace sentir más plenas. Yo recuerdo también las palabras de una amiga cuando me decía de que cuando ella descubre algo, pero lo siente como una obligación o como algo ortodoxo, ella sabe que ese no es su lugar y su cuerpo le da un indicativo a ella, ¿no? Y creo que también es aprender a escuchar el cuerpo, porque el cuerpo es demasiado sabio y justamente eso de que la iglesia, el sistema educativo nunca nos hace la invitación a aprender a escuchar ni a aprender a nombrar nuestras emociones, ¿no? Y el cuerpo es tan sabio que le dice a uno cuál no es su lugar, ¿no? Le dice a uno de dónde no puede, dónde no quiere, y que en ese camino a la autodeterminación, a la autonomía, creo que es muy necesario detenerse a escuchar y a escucharse a uno mismo, ¿no? Con todo lo que tiene alrededor, porque puede haber muchos saberes, mucha información, pero el cuerpo siempre da un indicativo, ¿no? Entonces, aprender desde qué lugar, desde dónde también construye la autonomía, la autodeterminación, porque también en un país, como ya lo vengo mencionando, tan complicado como lo es Guatemala en términos de las situaciones de violencia, que no solo es como la parte de los cuerpos nuestros como mujeres, sino también la violencia que atraviesan los territorios que habitamos, ¿no? Aunque no nos damos cuenta, aquí en Ciudad de Guatemala, que las inmobiliarias están talando árboles, están acaparando la tierra o la poca que hay todavía, los pocos árboles que hay, los recursos, el agua, que se están orientando a las empresas o a los centros comerciales. Nos estamos dando cuenta que la vida aquí, digamos, no es el centro. Y entonces eso nos hace una invitación a decir, yo puedo estar solo en mi casa, bien físicamente, porque voy frecuentemente al médico, pero eso no es suficiente para alcanzar la autonomía y la autodeterminación, porque yo puedo estar bien ahora, ¿no? Pero ¿qué va a implicar el hecho de que ya no tenga acceso al agua, que ya no haya árboles, que el tráfico esté aumentando? O sea, el hecho de cuestionar la cotidianidad nos invita también a pensar qué autonomía queremos para nosotras, nuestros cuerpos y para las personas que tenemos cercanamente. Entonces, para mí la autodeterminación no tiene un solo camino, pero sí nos invita a poder cuestionar, reflexionar nuestra cotidianidad, ¿no? Porque no podemos ser como aislarnos y estar bien solo nosotras cuando nuestro entorno también está como sumergido en muchas enfermedades, porque si hablamos de patología de los cuerpos, de que nos enfermamos, sentimos malestares, también el agua lo está, también los bosques, también la tierra, tantos pesticidas, todo lo que está cayendo al agua, a la tierra y lo que nos está enfermando tiene que ver porque parte de ese otro cuerpo está enfermo también. Y si no hay cuidado, no se pone el cuidado al centro, no se pone el cuidado no como algo también como un mandato, sino como algo consciente de que si yo estoy bien, también tiene que estar mi entorno, ¿no? Porque la parte del saber o desde la mirada eurocéntrica de la individualidad también hay que cuestionarla, ¿no? Cuando hablan del mundo del uno, el pensar que solo una persona puede vivir aislada bien, es el hecho de no reconocer que hay otras formas de vivir, ¿no? En plenitud, que no refiere únicamente a lo individual, sino implícitamente va a lo colectivo, ¿no? Y esa invitación a la autonomía implica también reconocer que hay que no es una lucha individual, sino tiene que ir interrelacionada con todo lo que me rodea.
Y yo creo que esto que están diciendo tiene mucho que ver con esta, que en los procesos de sanación o desde los conocimientos ancestrales han colocado el estar presente, ¿verdad? Porque el estar presente pues requiere un autoconocimiento, pero y también requiere un estar presente colectivo, ¿verdad? Es decir, si desde cómo vivimos la sexualidad en el sentido desde, por ejemplo, cómo vivo yo, digamos, los momentos sexuales, ¿verdad? Con mi cuerpo, cuando yo decido intercambiar con otras personas, digamos, momentos sexuales, y también requiere hasta de estar presente en si algo está sucediendo en mi entorno con el agua, ¿verdad? Y eso significa que requieres de hacer este trabajo de estar presente y de conocer qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, cuáles son tus placeres, dónde vas a poner los límites, ¿verdad? En lo individual y en lo colectivo, porque en lo colectivo también requiere que, digamos, si nos organizamos como nos organicemos, en colectividades, en comunidades, en pueblos, como nos organicemos, hablar también significa ahí también poner un límite como grupo, ¿verdad? Es decir, si yo estoy en un territorio, nosotras como grupo vamos a poner límites, ¿verdad? Y vamos a saber que lo que nos gusta como grupo es que hayan árboles, porque, ¿verdad? Entonces, hacer el ejercicio de estar presente requiere también, como han dicho, esto de a recibir, porque estamos como en un momento de tener la disposición, supuestamente, de mucha información, ¿verdad? O sea, nos bombardean con información, pero entonces, ¿cuál es el ejercicio de eso con la información? ¿Verdad? En todo este sentido que ustedes están hablando, de que estamos hablando sobre la autodeterminación y el autoconocimiento, ¿cuál es el ejercicio que ya lo mencionaste, Suseli, de escoger o de ver o qué hacer con la información que nos llega, ¿verdad? Por ejemplo, esto de... a mí hemos estado discutiéndolo en Actoras sobre el acto sexual, ¿verdad? ¿En qué momento? Porque las jóvenes nos han preguntado, en otros espacios nos han preguntado que en qué momento están listas ellas para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y entonces a partir de esa pregunta se ha generado varias reflexiones, ¿verdad? Y entonces, que pues también se las diría a ustedes, ¿verdad? Yo lo que siento es en el momento que a mí me hubiera gustado saberlo, en mi momento, era, digamos, que primero experimentar conmigo misma, ¿verdad? Porque así sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado tener la posibilidad de que existen múltiples formas de poder intercambiar para, por ejemplo, yo nombrarme y estar bien con mi ser lesbiana, ¿verdad? Sino yo hasta después fue que yo encontré ese punto que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no sé si ya tiré la pregunta, pero o fue más? Sí, la tiraste. Sí, ya les hice la pregunta, ¿no? Pero digamos, con toda esta información, ¿verdad? Que se recibe, la importancia o que hablemos un poquito sobre eso, de la importancia de tomarnos el tiempo para entrar en la conciencia, para estar presentes, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo creo que desde pequeñas siempre nos hacen como la invitación al hecho del cuidado, ¿no? De decirte, no poner límites, como tú dijiste, ¿no? El hecho del cuerpo, nadie te lo puede tocar, o sea, de una vez hacen alusión al hecho de que otra persona no puede violentar tu cuerpo, ¿no? O sea, poner los límites desde ese lugar,
Pero yo insisto ahorita un poco en el hecho del sistema educativo, ¿no? Nadie te enseña. Si los papás no crecieron con información, es muy difícil que se la vayan a dar les hijes, ¿no? Sino más bien hay una situación muy complicada, ¿no? ¿A quién debería? Y eso es como todo el mundo lo anda debatiendo. ¿Quién debería hablarle a los niños, a las niñas de sexualidad, ¿no? Solo los papás, porque ahí está la narrativa de los antiderechos, ¿verdad? Solo la escuela. ¿Quiénes deberían ser? Yo creo que todo el mundo deberíamos hablar de sexualidad, o sea, hablarlo desde algo que también nosotras en algún momento hablamos como de autonomía progresiva, según la edad, darle información a los niños, ¿verdad? Y entonces eso implica que la sexualidad atraviesa por el hecho de entender tu cuerpo y entender tus emociones también. Entonces, hacer ese primer piso de las emociones, poder tener el hecho después de invitarte al autoconocimiento desde el lugar que te gusta. Y no hablemos únicamente solo del cuerpo como de caricias y así, sino hablemos también de lo que te causa placer comer. O sea, eso de descubrir el placer, no solo desde el coito, sino también desde lo que te gusta, desde el paladar, ¿no? Desde lo que habita tu cuerpo, qué sensaciones te gustan. Y todo tiene que ir progresivamente. Y el hecho de poder tener información, sí, voy a ser un poco insistente también en el hecho de que la información de alguna manera institucionalizada lo tiene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tendría que hablar de estos temas más normalmente, sin que esto vaya desde de la abstención, porque lo que te dan en las escuelas siempre es como no lo hagan. Vas al centro de salud a pedir condones cuando los jóvenes empiezan a explorar su sexualidad, ya a compartirse sexualmente con alguien, y les dicen, hay condones, pero no lo hagan porque es pecado, ¿no? Entonces, hay siempre una noción desde la censura, desde la represión, que no invita a descubrir otras posibilidades. Si la heteronorma ha sido como la constante a nivel institucional y desde todos los aparatos, si ni siquiera te quieren dar información de tus emociones, ¿cómo podemos atender el hecho de que hablar desde las disidencias sexuales, por ejemplo? Pero yo creo que en la medida en que vamos hablando de estos temas cotidianamente, desde cómo damos información progresiva según y conforme la edad, nos invita también a descubrir que no hay un solo saber, una sola verdad, como nos dice el mundo del uno, sino que es bien plural, bien diverso, ¿no? Y que eso también va por lo que también mencionaba, de ponerle atención a tu cuerpo, ¿no? Ponerle atención a tu cuerpo, saber qué es lo que te gusta, qué te dice tu cuerpo, qué no te gusta, porque sigo insistiendo de que el cuerpo es muy sabio, ¿no? Es muy sabio y no tenemos noción de que este cuerpo tiene su memoria, tiene su saber, y que esto nos invita a tener la posibilidad de salirme de la norma, ¿no? De si yo no quiero compartirme sexualmente con una persona que siempre me han dicho que es como la heteronorma, la visión heteronormada de la vida, sino más bien quiero explorar otras cosas, es muy válido y yo tengo la decisión, pero si eso no me lo dicen desde pequeño, voy a crecer con miedo, voy a crecer con mucha noción del pecado y la culpa, como lo decía Claudia. Entonces, yo creo que en la medida en que se hable en todos los espacios, según la edad y lo progresivo, porque también digamos, la narrativa de los antiderechos últimamente ha sido de que hablar de sexualidad implica hablar de que se les va a incitar a que los niños tengan coito, y no es así, ¿no? Sino el hecho de tener información para tomar decisiones conscientes para la vida, ¿no? Quiero o no ser madre, no quiero ser madre, pero eso lo voy a decidir con base a la información que me llega. Pero si no me llega información, no voy a poder decidir por mí, sino más bien voy a seguir lo que la norma indica.
Entonces yo apelo mucho como a la información desde los diferentes lugares. Valoro mucho lo que hacen algunas organizaciones sociales como actoras, el hecho de hablar de sexualidad con las niñas, con las jóvenes, porque esto es lo que nos correspondería cotidianamente, ¿no? Y no como desde la abstención, que pareciera que eso es hablar de sexualidad abstención, sino más bien desde lugares más cómodos para nosotras, desde lugares que nos inviten a explorar nuestra autonomía, nuestras decisiones, y desde lugares que nos inviten al placer, ¿no? El hecho de qué placer me da consumir algo cítrico a mí, o sea, desde eso tan básico es hablar de sexualidad, ¿no? Y ya escalafoneando es el hecho de hablar con quién quiero compartirme sexualmente. Vaya pregunta esta. Sí, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Suseli, pero yo también estaba pensando en este contexto en que todo lo que es y todo lo que pasa, ¿verdad? Y todo el análisis que hemos hecho en esta plática, en esta conversa, lo que hace es expropiarnos la pulsión vital, ¿verdad? Nos expropia, nos quita de encima, ¿verdad? Como las ganas de crear y de conectarnos con eso, con la creatividad, con la vida, ¿verdad? Con todo lo que somos. Eso a todos los niveles, ¿verdad? A las jóvenes, a las niñas, a los niños, a las personas más mayores, adultas y, bueno, al sistema, a la sociedad, a todo, ¿verdad? Es decir, como todo el mundo tiene expropiada su pulsión vital. Es decir, no está en conexión con sus poderes vitales, ¿verdad? Con lo que le hace vibrar, crear y erotizarse y darse placer, ¿verdad? O sea, como cómo se recupera la pulsión vital, ¿verdad? Como, ¿cómo le dices a una niña o a una joven, ¿verdad? Que empieza a explorar su sexualidad cuando la pulsión vital está... Y la pulsión vital de quienes la educan y quienes la acompañan en la vida, ¿verdad? Está reprimida y está expropiada, ¿verdad? O sea, es súper complejo porque además tiene que ver con todo este análisis alrededor del capitalismo, de la heterorrealidad, ¿verdad? Que todas estas construcciones nos quitan este deseo de ser, ¿verdad? Yo creo que es como la cosa del huevo y la gallina, ¿verdad? Como que viene primero y que viene después. Yo creo que mucho de este ejercicio de hablar de la sexualidad, como dices tú, pone en el centro la reapropiación de la pulsión vital, ¿verdad? Como nos estamos reapropiando, ¿verdad? Y cómo se llega en todos los niveles. Me refiero cuando vemos a una joven, ¿verdad? Que está con ganas de explorar su sexualidad. Es que sí se le ve y se ve lo transpersonal, ¿verdad? Es decir, cómo se ve su contexto familiar, se ve como todo alrededor de ella y analizamos cómo está su contexto en disposición ¿verdad? De abrir la posibilidad de recuperar su pulsión vital para poder conectarse con su sexualidad y poder conectarse con sus deseos más, porque la sexualidad no es... Ciertamente, como decías tú, no es solo el coito, va mucho más allá de eso, más allá del acto sexual. Y yo creo que eso es importante verlo, ¿verdad? Como todo lo que toca es sexualidad. Y entonces, la sexualidad ya la está ejerciendo desde ese lugar expropiado, ¿verdad? Ya se está ejerciendo porque ya estamos aprendiendo, ya nos vinculamos con las compañeras, compañeros, compañeras en la escuela, o sea, todo ya se está ejerciendo. Entonces, como cuando se empieza a preguntar cuándo es el momento, ¿verdad? Es porque ya lo está, ¿verdad? Ya está ahí, ¿verdad? Ya de hecho ya lo está explorando. Y es como, yo creo que la recuperación de la pulsión vital entonces es como pensar que la represión no es, ¿verdad? Es decir, como darle el impulso para que no reprima en el sentido, siempre guardando la seguridad, ¿verdad?
de las jóvenes, obviamente, ¿verdad? Como que no reprima su autoexploración, que no reprima su autosensaciones, que no reprima como el hecho de por qué lo está explorando, ¿verdad? Como es centrar su reflexión alrededor de su propio deseo y de su propia conexión consigo misma. Yo creo que eso es como el principal, siento yo, como conexión con reapropiar la pulsión vital, ¿verdad? Como retomar mi pulsión vital, recuperar quién soy yo, porque yo creo que cuando votamos al sistema y a las barreras que nos ha expropiado nuestra pulsión vital, pensamos que la primera cosa de hacer es conectarme conmigo misma, ¿verdad? Como esta conexión conmigo misma, en conexión con las redes vitales, entendiendo que las redes vitales pueden estar expropiadas también de su pulsión vital, ¿verdad? Eso yo creo que eso es importante para poder conectarse con poder entonces empezar a decir, sí, esto, siento esto, exploro esto, mi cuerpo es tal, mi sexualidad es tal, entonces, ¿verdad? Y es como hacernos caso informadamente, ¿verdad? En efecto, hacernos caso Sí. y también seguirla, o sea, cuando estamos así de conectadas, la intuición está ahí, ¿verdad? Nos está avisando, nos está diciendo, nos está... y también, digamos, todas nuestras sensibilidad, todo nuestro conocimiento, todas nuestras células están conectadas, y si las escuchamos es que nos dan como una guía, ¿verdad? Que como dicen, como se practica en los procesos de sanación, la guía interna, ¿verdad? O sea, nuestro propio cuerpo, como tú dices, nos va indicando, nos va diciendo, ¿verdad? Y yo creo que eso, cuando vamos experimentando, entramos en una conciencia de quiénes somos, de podernos autodeterminar, de podernos nombrarnos, de podernos ubicar en los lugares, y que, digamos, en sociedades como Guatemala, pronunciarnos y ubicarnos y nombrarnos desde los lugares en donde estamos, para poder seguir construyendo, o para poder deconstruir o quitarnos, digamos, las formas represivas en las cuales hemos sido construidas. Eso abre caminos de libertad y de equilibrio, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es como la invitación del podcast, de este espacio, de esta conversa que estamos haciéndoles a ustedes que nos están escuchando, y que nuevamente, si desean dejar comentarios o debatir o reflexionar sobre esto, sobre estas palabras, sobre estos sentires, pues les invitamos. No sé si quisieran decir algo más sobre... Yo, ¿sí? ahorita justo que hablabas sobre la reapropiación, me hacía pensar que justamente todas las violencias sistémicas están pensadas a eso, ¿no? A despojarte de tu cuerpo. Sobre todo a nosotras las mujeres, ¿no? En el hecho de que todas las violencias que se atravesaron durante los primeros años de colonización fueron explícitamente violencia sexual, ¿no? Eso nos despojó de la mayor parte de casos de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos reapropiamos, no solo de mi noción en mi caso como mujer indígena, cómo me aprendo a nombrarme, porque hasta eso muchas veces se nos es difícil, cómo me identifico desde los gustos, desde dónde, desde con quién quiero compartirme, también desde este territorio que habito, ¿no? Digamos, cómo me reapropio del espacio, no como algo que yo puedo adquirir adquisitivamente, digamos, económicamente, sino como es un espacio que me está hospedando, ¿no? En mi estancia en esta vida, y que de alguna manera reapropiarnos desde lugares conscientes, ¿no? Desde lugares más autónomos, desde la posibilidad de retar como todas estas violencias desde lugares como más desde la alegría, desde la fiesta, y me hace pensar como también en Gladys Zull, que es una
una académica quiché habla que eso es también una forma de defensa, ¿no? El hecho de la fiesta en la comunidad también es una parte de la noción comunitaria, desde la articulación, desde la organización, porque para hacer fiesta necesitas organizarte, necesitas manos colectivas, necesitas saber que sos parte de la comunidad. Entonces la invitación a reapropiarnos de lo que se nos ha dicho que no es nuestro, ¿no? Que el cuerpo, nuestra identidad, nuestros gustos, nuestra sexualidad, y cómo eso hace frente a estas violencias con las que tenemos que cotidianamente enfrentarnos, pero que el hecho de tener la información, el hecho de estar presentes en nuestros espacios, nos hace pensarnos y colocarnos desde lugares más libres, más autónomos, desde nuestros cuerpos, más conscientes frente a estas violencias. Me encanta eso de la alegría, es el secreto de las resistencias. Me hizo pensar en eso, y es justamente, ¿verdad? Como eso, tener la pulsión vital activa es conectarse con todas estas formas, ¿verdad? Y en estos y también para las jóvenes, que toda la alegría está puesta y su timo está bien desarrollado. Sí, como la alegría está ahí, ¿verdad? Y es como aprovechar que existe esta energía de alegría y de creatividad para poder vincularse con su propia vida y con la vida, ¿verdad? Sí, reapropiarnos de la alegría, y de que además que en estos contextos es posible hacerlo, ¿verdad? Que a veces nos dicen que eso no es así, y somos nosotras quienes generamos la alegría, y sale, como vos decís, sale desde nosotras, y nosotras nos organizamos para vivir y para sentir la alegría, ¿verdad? Entonces, pues agradecemos a Suseli y a Claudia, cómplices de actoras, por estar en este podcast, por venir a compartir sus sabidurías y sus experiencias, y pues esperamos que puedan difundir y compartir este podcast o este programa con sus amigas, con sus amigos, con sus amigues, y pues recordarles, ¿verdad?, que las sexualidades en armonía las vivimos volviendo a nosotras, tomando decisiones y eligiendo con responsabilidad amorosa sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, desde un ámbito individual de nuestros cuerpos y desde un ámbito colectivo de los otros cuerpos. Pues nuevamente muchísimas gracias, y las esperamos para el siguiente podcast, que estarán otras amigas con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias.